Shalom, shalom, bienvenidos a los que van entrando. Estamos por hacer lectura de la Torá, lectura de la última aliyá, correspondiente al día séptimo. Todavía no entramos al día séptimo, nosotros somos de Argentina, todavía no cae el Shabbat, todavía no entramos al séptimo día, al día de reposo, ¿no es cierto? Estamos previo al Shabbat, así que estamos por hacer lectura de esta última aliyá que se encuentra en Deuteronomio. Ayer leíamos el aliyá número 5 y 6 y hoy tocaría la 7 que va desde el capítulo 11:10 hasta el verso 25. Bienvenidos, en minutitos vamos a comenzar. Vamos a ir compartiendo el live. Los invito a los que van entrando, también lo pueden compartir. Disculpen, shalom, shalom, a los que van entrando, perdón, ya estamos de vuelta. Bueno, Ivana ya hizo la introducción. Amén. Vamos a dar comienzo entonces con la lectura de la Torá antes que arranque el Shabbat acá en Argentina. Así pueden llegar justo a tiempo aquellos que vienen estudiando. Recordemos, nosotros estamos en la parashá número 46 y hay otras congregaciones que pueden estar más adelantado o más atrasado. Hay otras que siguen la misma. Tienen este fin de semana, este Shabbat, el estudio de la parashá 46 y Eikep. ¿Por qué? O a consecuencia. Y bueno, como siempre lo decimos, vamos a hacer la bendición de la Torá, porque bueno, tenemos la oportunidad de tener la Torá, la palabra del Eterno en nuestras manos. Bien, vamos a hacer la bendición de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud Het Vav Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Heh-Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Heh-Vav-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén, amén. Amén. Bien. Vamos a comenzar. Hoy tenemos una lectura cortita, pero muy profunda. Amén. Así es, como lo decía al principio, vamos a hacer lectura de la aliyá número 7 de la parashá 46, correspondiente al día 7. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, verso 10, hasta el versículo 25. Nos dice así, palabra del Eterno. Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde salisteis, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza, sino que la tierra que pasáis a poseer es una tierra de montes y planicies, que se abreva con las aguas de la lluvia de los cielos,
Es una tierra que Yud-Heh-Vad-Hei tu Elohim cuida. Los ojos de Yud-Heh-Vad-Hei tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio del año hasta el fin del año. Y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos, que yo os ordeno hoy, amando a Yud-Heh-Vad-Hei vuestro Elohim, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la lluvia de vuestra tierra en su época temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y serás saciado. Guardaos, no sea que vuestro corazón sea engrosado y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os postréis ante ellos, porque entonces la ira de Yud-Heh-Vad-Hei arderá contra vosotros y cerrará los cielos y no habrá lluvia y el suelo no dará su fruto y pronto pereceréis en la buena tierra que os da Yud-Heh-Vad-Hei. Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sean sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Yud-Heh-Vad-Hei juró a vuestros padres que les daría, como en los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Yud-Heh-Vad-Hei vuestro Elohim, para andar en todos sus caminos, aferrándoos a él, Yud-Heh-Vad-Hei expulsará a todas las naciones de delante de vosotros, y desposeeréis a naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar occidental, será vuestra frontera. Nadie podrá resistir ante vosotros. Yud-Heh-Vad-Hei vuestro Elohim pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de la tierra, que piséis tal como os habló a vosotros. Amén. Amén, amén, amén. Wow, la verdad que muy profundo todo lo que dice, desde un comienzo hasta el final, hasta la última palabra. La verdad que lo leía, lo estudiaba, lo miraba, lo revisaba y veía cómo el Eterno nos muestra qué es lo que Él quiere. Muchas veces se confunde, ¿no es cierto? ¿Qué es amar al Eterno? Porque el mismo Yeshua dijo, si me améis, guardad mis mandamientos. Es exactamente lo mismo que Moshe había dicho en estos versículos. Es lo mismo que le había dicho a esa generación que estaba por cruzar el río, el Jordán, para tomar la tierra, para poseer la tierra. El Eterno les muestra perfectamente que van a tener bendiciones si ellos son obedientes y hacen caso a su palabra. Ahí está la promesa, ahí están las cosas que el Eterno nos da. Inclusive está la pronunciación, ¿qué es amar al Eterno? Es cuidar diligentemente de sus mandamientos. Yeshua no dijo algo distinto. Muchos dicen no, porque Yeshua impartió una nueva ley, porque justamente en el libro del libro de Hebreos dice que por el cambio de sacerdocio viene una nueva ley, es necesaria una nueva ley.
No, sí se modificó algunas cosas porque las instrucciones para el sacerdocio levítico ya iban a dejar de, no, ya no tenían sentido guardarlas. ¿Por qué? Porque ya el sacerdocio no venía de la mano del pueblo levítico, mm, De los levitas. de los levitas, exactamente, de la casa de Leví, sino ahora teníamos un mejor sacerdote, un mejor representante, que es nuestro Adón Yeshua, que había que entregar cordero por los pecados, que no había que sacrificar, inclusive el sacerdocio levita, para presentar los pecados del pueblo, tenía que sacrificar un cordero, un becerro, por el sacerdote primero, antes de presentar el sacrificio por el pecado del pueblo, tenía que presentar por sí mismo. Lo dice en el libro de los Hebreos. En cambio, nuestro Adón Yeshua ya no tenía que hacer eso, porque él se presentó, él fue el sacrificio. Entonces, esa ley cambió, esas instrucciones cambiaron, ahí hubo necesidad de cambiar. Pero después cuando habla de los mandamientos, cuando habla de las instrucciones de vida que nos dejó el Eterno, eso no cambió. El Eterno no cambia. Él es siempre fiel a su propia palabra. Él no anuló todas las cosas. Sí hubo cambios, sí, en el sacerdocio, en los sacrificios, pero no justamente guardar el Shabbat está dentro de los 10 mandamientos y eso no cambió, eso sigue perpetuo, no hubo cambio, pero es importante entender, eso es amar al Eterno, guardar sus mandamientos. Y vemos, por ejemplo, el versículo donde reafirma esto, que es justamente en Deuteronomio 11:22. Quería traer la versión Kadosh israelita para ver un poquito, a ver cómo dice en esa versión. Y dice así, porque si ustedes tienen cuidado de obedecer todos estos misbot que yo les estoy dando para hacerlo, amar a Yudhet Bathei su Elohim, seguir todos sus caminos y agarrarse a Él y aferrarse a Él. Eso es, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, sus instrucciones, nos aferramos a Él. Yeshua cuando nos dio a entender y profundizó y explicó los mandamientos, no dijo nada nuevo, sino que explicó cómo teníamos que entender esos 10 mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de no matar, de no robar, él los profundizó ya con el simple hecho de pensar o enojarse con un hermano, con el prójimo, ya lo estábamos matando. En cambio, aquellos que habían leído la ley, la Torá, los ancestros, sus ancestros, lo habían interpretado de forma lineal. Entonces, bueno, no había problema. Si yo, digamos, ahí, si yo lo insulto a mi prójimo, me enojo contra él, no era pecado, porque pecado era no matarlo, literalmente. Pero Yeshua nos explicó, les explicó a todo ese pueblo incrédulo, que ya automáticamente cuando pensamos, nos enojamos contra nuestro prójimo, pensamos mal, lo estamos matando. Entonces, eso es amar al Eterno. Ahí lo dice y es justamente le explicaba a mi esposa hace un rato, venía hablando, mucho para explicar no hay, es lógica, es uso de razón, está escrito. No hay mucho para buscar, tratar de acomodar las cosas. Ahí dice, es muy corto, inclusive recién lo leí de la versión Kadosh, ahora lo voy a volver a leer de la versión que la mayoría tenemos, la Reina Valera, 1960, y dice así,
Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Yud-Heh-Vav-Hei, vuestro Elohim, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él, Yud-Heh-Vav-Hei también echará de delante de vosotros. Está dando una promesa, pero eso es amar al Eterno, es atender a sus instrucciones. Amén. Y cuando termina, obviamente, ahí le demarca, le delinea perfectamente cuál iba a ser el territorio que ellos iban a ocupar, desde dónde a dónde se iba a extender esa tierra prometida que le había prometido a Abraham, justamente, que iba a tomar posesión de esa tierra, de Canaán. Eh, la verdad que es muy interesante, muy linda la escritura. eh, Muchas veces nos preguntamos, porque nos vamos y nos sentamos en las iglesias y nos explican solamente el Nuevo Testamento, nos explican solamente parte fraccionada de las cosas, pero cuando uno se pone a leer y a estudiar de forma ininterrumpida el texto, te das cuenta de lo maravilloso que es el Eterno, de lo misericordioso, de lo fiel que ha sido. Y tenemos que estar agradecidos, porque sabemos que Él sigue obrando, sigue trabajando, nos sigue dando salud, nos sigue llenando de bendiciones. Muchos se preguntan, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? Y culpan a otras personas o culpan al mismo Eterno de sus cosas. Pero sin embargo, vemos que por ahí nos cuesta cumplir a nosotros. Nosotros tenemos que dar primero el primer paso. ¿Por qué esperar que el Eterno haga algo por nosotros primero? Si nosotros tenemos la Escritura para escudriñarla, para avanzar, para hacer buenas obras. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Él quiere obediencia. Él quiere que lo amemos. ¿Cómo lo podemos amar a Él? Escudriñando su palabra, aferrándonos a Él. ¿Cómo nos aferramos a Él? Sabiendo qué es lo que Él quiere de nosotros. Para eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Amén. Amén. No sé si vos querías agregar algo. Amén. Amén, amén. Sí, algo que me pareció muy interesante, que nos dice el verso 18, ¿no es cierto? Voy a volver al Aliyah. Y que también lo vamos a encontrar pronunciado por los profetas y también pronunciado en el libro de Hebreos. Y que nos dice el verso 18, nos dice, por tanto pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestras almas, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser frontal entre vuestros ojos. Luego dice, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, y bueno, y continúa, ¿no es cierto? Pero a lo que apunto es que muchos piensan, para agregar a lo que habías comentado, aquellas personas que piensan que la ley ya no está vigente, que la ley ha sido abolida, que ya no debemos estudiar Torah. Muchos dicen, no, solamente vamos a estudiar el Nuevo Testamento, porque vino Yeshua y vino Jesús y ya hay una nueva ley y ya no tenemos que estudiar la antigua ley, la dan como caducada, que terminó, ¿no es cierto? Pero sin embargo la encontramos pronunciada por profetas, la encontramos pronunciada en el libro de Hebreos, la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y de qué manera, si está profetizado que la ley va a ser puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿de qué manera va a ser puesta si no la estudiamos?
Acá en Deuteronomio nos está diciendo que estudiemos, que atemos, que nos pongamos a estudiar las escrituras y así como las estudiamos, que les enseñemos a nuestros hijos, para que seamos bendecidos, nos dice, y para que la ira del Eterno no venga sobre nosotros. Porque ¿de qué manera vendrá la ira del Eterno si nosotros no obedecemos a sus mandamientos? Si nosotros somos hijos desobedientes. ¿Qué va a hacer el Eterno si nosotros guardamos sus mandamientos? Va a echar delante de nosotros las naciones, aquellas que no le obedecen, aquellas que quieren andar en rebeldía. Entonces, a esto quería apuntar, que no es, piensan que va a venir mágicamente y va a entrar, vamos a tener todo el conocimiento de toda la Torá así mágicamente. No, acá nos dice que debemos estudiar y que debemos así enseñar a nuestros hijos. Y de hecho, lo vamos a encontrar en toda la escritura. El mismo Yeshua nos dice, hay de aquel a quien no enseñe a guardar hasta el más chiquito de estos mandamientos. Entonces, si el mismo Jesús nos está diciendo que debemos enseñar a guardar los mandamientos, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, ya se abolió, ya no existe más, ya no estudies la ley, porque ya con los 10 mandamientos ya está, ya es suficiente, los tienes en tu corazón y ya está, no tienes que hacer nada? Si el mismo Jesús está diciendo que enseñemos hasta el más mínimo mandamiento. Otra cosa que quería apuntar es muy importante y que vemos que nos dice, ¿no es cierto?, que el Eterno dará lluvias tempranas y lluvias tardías, y va a aumentar el grano de nuestro mosto, va a aumentar el aceite, va a ser una tierra fértil, a donde estemos si nosotros guardamos los mandamientos del Eterno. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto, no es cierto? ¿Qué nos está señalando con esto? Que es el Eterno quien tiene todo en control, que es lo que hablábamos ayer. El Eterno tiene el control de toda la naturaleza, tiene el poder de los cielos, la tierra. Él puede hacer que llueva o que no llueva más, puede hacer que venga sequía. Él tiene el control de todo. Entonces, si queremos tener las lluvias, si queremos ser bendecidos por el Eterno, debemos ser observantes de sus mandamientos, pero no ser oidores olvidadizos, como lo dice Santiago, sino hacedores, ¿no es cierto? Pablo también lo menciona, sino hacedores de la ley. Entonces, algo que también muy importante y que también lo encontramos en el Nuevo Testamento, que quién es el que tiene el poder y el control sobre todas las cosas, sobre los cielos, sobre la tierra, a quién se le fue dada toda potestad, fue a Jesús, que lo hemos conocido con el nombre de Jesús, fue a Yeshua, se le dio toda potestad, toda autoridad. Entonces, si a él se le dio autoridad y aún vemos lluvias tempranas, lluvias tardías, vemos sequías, ¿cuántas veces hemos visto sequías en la tierra? Vemos desastres climáticos, y entonces vamos a decir, ay, no, pero eso es porque la naturaleza o la madre naturaleza, estamos diciendo eso, entonces le estamos quitando la autoridad que le dio el Eterno a Yeshua, que la autoridad que se le fue dada a Jesús, a Yeshua. ¿Quién tiene el poder y el control de las cosas? De hacer que llueva o que no llueva. De toda la naturaleza. El único que tiene ese poder, esa autoridad, es Jesús, es Jesucristo, es Yeshua. Entonces, si Él tiene esa autoridad, la ley aún está vigente. Todo ese poder se le fue dado a Él. Si hay sequías en la tierra es porque son castigos, son juicios que el Señor está mandando sobre ese lugar, porque el hombre se está apartando de su Torá, de su mandamiento. Porque la perversidad ahí en ese lugar está aumentando. Nos hagamos esa pregunta, nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas para que no recibir las lluvias, para que ocurran ciertos desastres climáticos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque a quien se le entregó esa autoridad fue a Jesús, fue a Yeshua. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos corregir? Recordemos que estas cosas suceden
Y lo tenemos aquí en Deuteronomio, lo tenemos aquí en la Torá, en la Biblia. Todo el mundo tiene acceso a la Biblia. Estas cosas suceden por la transgresión de las personas. Entonces, no podemos decir que los mandamientos ya no están vigentes, que la Torá no ha sido abolida, porque si estamos diciendo todo eso, entonces le estamos quitando la autoridad al Mesías. Estamos diciendo que el Mesías no tiene el poder y el control sobre los cielos, sobre la tierra. Amén. Bueno, eso nada más quería agregar, y la verdad que nos deja un mensaje muy importante, un llamado de atención nuevamente, y lo venimos viendo a lo largo de todas las parashot, cuando vamos estudiando cómo el Eterno nos hace énfasis en esto, en volver a la senda antigua, volver a ser obediente. Es decir, todas las cosas que nos suceden, eh, no es porque el Eterno nos está castigando, sino es porque nosotros escogemos qué camino seguir, si seguir siendo obedientes a nuestro Padre, a nuestro Creador, o siendo desobedientes. Amén. Es más, ahí el proverbio 28-26 nos dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces vemos cómo por ahí a veces, porque muchos nos dicen, no, pero yo estoy transformado de corazón, a mí mi corazón ha trabajado el Ruach, ya tengo la ley en mi corazón, y ni siquiera conocen de la ley. Si bien nosotros no podríamos saber de ella ni discernir si el Ruach, el Espíritu, no obrara en nuestras vidas. Nosotros tenemos que pedir y alimentar ese Ruach, alimentar ese Espíritu que nos ha mostrado el camino. Nosotros no podemos desecharlo, dejarlo, darle la espalda o dejarlo ahí, que no crezca. Es más, vemos cómo nuestro propio Adón Yeshua nos habla en la parábola de aquellos que les dejó encargado de su patrón los talentos. Entonces, vemos cómo el que recibió más talento fue, trabajó, lo invirtió y devolvió el doble. El otro también lo invirtió, trabajó y devolvió, no me acuerdo, no era el doble, pero una cuarta parte más de lo que le había dado. Pero sin embargo, aquel que tuvo miedo y lo escondió y lo guardó, ese fue reprendido. Entonces, ahí vemos, nosotros que con lo que recibimos tenemos que trabajar, tenemos que obrar, y justamente recibimos el discernimiento, el entendimiento de la palabra, y en base a eso tenemos que crecer. No nos podemos estancar y decir, bueno, listo, ya está, yo confieso. La palabra nos enseña que hasta inclusive los mismos demonios creen, conocen a Yeshua, saben que Él es el Señor. ¿Acaso no le tuvieron miedo? Hay historias dentro de las escrituras, nos muestra que había hombres que estaban poseídos y le hablaban y lo reconocían a Yeshua. Si bien no tienen el Ruach, pero ellos confiesan, hay una línea de pensamiento que dice que confesando ya somos, pero ellos lo conocen, ellos podrían confesar, pero no obran, no trabajan. Entonces tenemos que pensar un poquito qué hacemos nosotros con ese Ruach, con ese espíritu, con ese entendimiento que estamos teniendo. Tenemos que obrar, tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas, que es nuestro mayor testimonio, y así crecer espiritualmente. No es nuestro propio esfuerzo, lo sabemos, se lo agradecemos, es el Eterno que está obrando en nuestras vidas. Sabemos que por nuestros propios esfuerzos no podemos llegar a nada, pero sin embargo Él nos acompaña, nos ayuda, tiene paciencia, mucha paciencia de nosotros. Amén. Así es, Edgar. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios.
Entonces, digamos, ahí Yeshua está haciendo una declaración muy fuerte para aquellos que están en esas doctrinas donde dicen que, listo, ya soy salvo, ya tengo la salvación porque creo en Yeshua, que fue el Hijo de Dios y fue crucificado en la cruz. No, tenemos que seguir, tenemos que avanzar, alimentarnos, comer, seguir avanzando, crecer. Todos caminamos, todos crecemos. ¿Qué pasa? ¿Ya está cayendo? Ya estamos en Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a los hermanitos. Ya entramos aquí en Argentina en el Shabbat. Que el Eterno los bendiga. Que les derrame entendimiento, sabiduría. Que el Eterno obre en sus vidas. Lo que nosotros hacemos solamente es un acompañamiento. Leemos la Escritura, hablamos un poquito de lo que nos dice la palabra para aquellos que están estudiando, para aquellos que se están preparando. Todos seguimos preparándonos. Nosotros también día a día leemos, nos preparamos para estar con ustedes y acompañarlo, y dedicamos el tiempo a servir para que puedan escuchar la palabra del Eterno, para acompañarlos en el crecimiento espiritual. Amén. 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 Ya que entramos en Shabbat Shalom, y voy a hacer toque de shofar antes de despedirnos y después haré la bendición arónica. Amén. Edgar, amén. Amén, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Yud-Het Bat-Hei, Elohim nuestro, quien nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste escuchar el sonido de shofar. Bejen Yeshua Hamashiach. Amén y amén. 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 Aleluya. Aleluya, gloria al Padre que nos permite estar en un Shabbat, en un nuevo Shabbat. Que el Eterno los bendiga, los cuide y los guarde. Ahora nos despedimos con la bendición arónica. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja, Bijuneka, Yisa Adonai panaveleja, Beyashem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Amén. Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos los hermanitos. Amén, amén. Que el Eterno los bendiga. Y bueno, seguiremos escudriñando y estudiando la palabra. Seguramente en estos días haremos otros live, pero ya con otros temas. Y después comenzaremos, no sé si el domingo o el lunes, comenzaremos otra vez la lectura de la Aliyá con la nueva porción, que es la porción 47, que es la porción Re. Observa. Amén. Que el Eterno los bendiga. Shalom. 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 אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגילתי.